Salvador Jesucristo, le damos la bienvenida, ¿cierto?, a su programa radial, A Dios sea la gloria, del Ministerio Evangelístico Nisi. Amén. Saludamos, ¿cierto?, a nuestro pastor Orlando Mora, saludamos a nuestra pastora Silvia Calvio, amén. Saludamos a todos nuestros hermanos del Ministerio, ¿cierto?, Evangelístico Nisi. Amén. Aquí, bueno, en la comuna de San Bernardo y también, ¿cierto?, en la comuna de Puente Alto, porque también, ¿cierto?, hay un lugar donde se está trabajando allá, ¿cierto?, allá en la comuna de Puente Alto también, así que saludamos a nuestros hermanos allá de Puente Alto, de nuestro ministerio, y nuestros hermanos de acá de San Bernardo, amén, ¿cierto?, de la iglesia central, amén. Les saludamos en el amor del Señor, saludamos, ¿cierto?, también a todos los hermanos que puedan estar en sintonía, amén, que a pesar de que no son de nuestro ministerio, pero son de la iglesia de Cristo, hermano, les saludamos cariñosamente para que Dios pueda bendecirles, para que Dios, ¿cierto?, pueda en este día, ¿cierto?, quizá a través de lo que hablaremos, amén, en este día, quizá Dios pueda ministrarle, amén, Dios pueda, ¿cierto?, presentársele a su vida si usted no conoce al Señor, amén, ¿cierto? Estamos saliendo a través de la 97.4 FM, Radio Kadosh, y también estamos saliendo, ¿cierto?, a través, aleluya, de la plataforma, ¿cierto?, de Facebook, amén. También estamos saliendo, ¿cierto? Bueno, usted puede abrir YouTube, ¿cierto?, poner hermano Rodrigo Poblete, que es quien les habla, amén. Ahí estamos, ¿cierto?, subiendo los programas radiales, las temáticas que estamos teniendo, amén. Y la verdad de las cosas, ¿cierto?, que buscamos el poder compartir la palabra de Dios, buscamos, ¿cierto?, el poder estar en la comunión con el Señor, hablando de las maravillas de Dios, amén. Estamos contentos de poder tener estos medios, ¿cierto?, de difusión, que es la radio, que es YouTube, que es Facebook, ¿cierto?, que nos ayudan a poder predicar el Evangelio, que nos ayudan a poder, ¿cierto?, difundir, ¿cierto?, hablar de las cosas de Dios, amén, y creemos que esto es lindo, es de gran bendición, así que estamos contentos para la gloria de Dios, ¿cierto?, de poder estar en este día, ¿cierto?, en su programa radial, A Dios sea la gloria, del Ministerio Evangelístico Nisi, amén. Bueno, en el día de hoy tenemos un temita de la palabra, amén, que yo quiero estar, ¿cierto?, bueno, lo traigo escrito, hermano, amén. No es algo que digamos que apareció ahora, sino que digamos que yo anoche estuve pensando y que podía, ¿cierto?, hablar en el día de hoy. Tengo un temita escrito, pero creo que es de gran bendición. Amén, vamos a estar leyéndolo, vamos a estar compartiendo con usted. Bueno, usted me puede dejar los comentarios. Si usted después se mete, si nos ve a través del canal de YouTube, ¿cierto?, puede dejar sus comentarios, hacer sus aportes, ¿cierto? Me quedan registrados a mí, ¿cierto? Me quedan registrados. Yo me meto a ver si hay comentarios, a pesar de que no es mucha gente la que comenta, hermano, porque es un canal bastante humilde. Tenemos muy poquitos seguidores, pero bueno, los que estén, hermanos, si sean muchos o sean pocos, que puedan comentar, que puedan hacer su aporte, quizás si usted quiere que hablemos de algún tema en especial, amén, no hay problema, ¿cierto? Usted me deja en los comentarios ahí y vemos la posibilidad de quizá algún temita que usted no domine o que si usted quisiera que se lo explicáramos, a pesar de que nosotros no somos gente quizá eminencia en los estudios de la Biblia, pero nos preocupamos de leer la palabra, nos preocupamos, ¿cierto?, de poder estar constantemente instruyéndonos, ¿cierto? Si hay cosas que uno no sabe, la pregunta con los hermanos, con el pastor, y siempre buscamos el tratar de poder estar informándonos, ¿cierto?, de las cosas que acontecen, de la contingencia. Buscamos el poder, ¿cierto?, también estar escudriñando las escrituras para que todas las cosas las podamos estar pesando y discerniendo a través de las escrituras. Amén. Pero voy a estar orando al Señor, hermano, amén, para que este temita de la palabra sea de gran bendición para nuestras vidas. Voy a estar orando, hermano, para que este temita, ¿cierto?, que queremos traer, a pesar de que no es un tema de avivamiento, hermano, pero es lindo, ¿cierto?, la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, hermano, para hacer que el hombre de Dios, hermano, sea preparado para toda buena obra, para hacer que el hombre de Dios sea instruido, para hacer que el hombre de Dios, ¿cierto?, pueda estar
capacitados, ¿cierto?, para toda buena obra a través de lo que es la palabra del Señor. Así que vamos, hermanos amados, a orar. Usted ora conmigo, ¿cierto?, para que Dios también pueda bendecir en este día este trabajo que estaremos realizando el día de hoy. Amén. Cierre sus ojitos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios del cielo. Vamos delante de tu presencia, Rey amado, para agradecerte, Dios mío, que tú has sido bueno, Señor, este día de misericordia para nuestras vidas. Señor amado, queremos ser llenos del Espíritu Santo, Dios mío. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Necesitamos de tu presencia, Rey. Necesitamos, Dios mío, que tú cambies nuestra mente pecaminosa, Señor amado. Que todo pensamiento sea cautivo a Cristo, Señor. Que solamente meditemos en tu ley de día y de noche. Dios mío, que solamente, Dios mío, pensemos, Señor amado. Dios mío, la meta que hay en nuestras vidas de volar contigo cuando suene la trompeta, Dios mío, que podamos ser obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, Señor. Dios mío, ayúdanos, Padre amado. Realizamos esto para hablar de tus maravillas, para que podamos entender, Señor amado, de que tú, Dios mío, eres un Dios poderoso, un Dios real, un Dios que trata con la vida del hombre, Señor. Gracias, Dios mío, por todo, Dios del cielo. Te dejo este programa radial en tus manos para que tú seas ministrando conforme a tu voluntad, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el temita de la palabra que tenemos hoy día, ¿cierto?, es la relación, amén, es la relación que tiene la medicina, hermano, con el Nuevo Testamento, perdón, con el Antiguo Testamento. Amén. Muchas de las leyes, ¿cierto?, del Pentateuco, de lo que es del libro de Génesis, ¿cierto?, a Deuteronomio, los 5 primeros libros. Amén. Muchos de las leyes, ¿cierto?, de los 5 primeros libros del Pentateuco, ¿cierto?, se refieren a la dieta y a la higiene del pueblo hebreo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que durante mucho tiempo, ¿cierto?, los teólogos, ¿cierto?, pensaban que estas cosas simplemente cumplían un rito ceremonial, ¿cierto?, un rito, ¿cierto?, de estatutos que dejaba Dios quizás para tener un cierto orden. Muchas personas que pensaron eso, muchos estudiosos de la Biblia pensaron eso, ¿cierto? O que simplemente esto podía ser como una barrera, amén, cultural, ¿cierto? Una forma de vida, ¿cierto? Porque todas las cosas que Dios le dejaba quizás los otros pueblos no los cumplían, hermano, pero esto era bien riguroso, amén. Bendito sea el nombre del Señor en el pueblo de Israel. Mire, nos escribe, ¿cierto?, nuestra hermana Carolina Leiva, ¿cierto? Dios le bendiga, hermana Carolina, ¿cierto? Le saludamos en el amor del Señor. Dice, hola, mi hermano, Dios le guarde y le bendiga en este día. Me daría un pancito de bendiciones, amén, para la gloria del Señor. Estamos leyendo un pancito de vida para nuestra hermana Carolina. Dice, el Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Esto se encuentra en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Para nuestra hermana Carolina, vamos a dejarlo ahí aparte para que después nos salga el mismo. Entonces, mi hermano amado, esto se pensó también que las leyes que el pueblo, que Dios le dejaba al pueblo de Israel quizá eran como una barrera cultural para que el pueblo, ¿cierto?, de Dios estuviera acostumbrado a realizar estas cosas y no emparentara, ¿cierto?, con pueblos que tenían otras costumbres, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? En el siglo XIX, ¿cierto? Amén. En el surgimiento de la medicina moderna, cuando la medicina, ¿cierto?, empieza su auge, ¿cierto? Amén. Los laboratorios, hermano, empezaron ya después con el tiempo a crear medicamentos, a hacer un negocio lo que es la medicina, porque antiguamente la medicina no era un negocio como tal, o sea, se vendían los remedios porque la verdad las cosas que los remedios, ¿cierto?, los medicamentos tenían un costo, pero no es como en el negocio que se hace hoy en día. Amén. En la teoría, ¿cierto?, microbiana, ¿cierto?, que tiene que ver con los microbios que la medicina dice que es lo que producen las enfermedades, ¿cierto? Se descubrió, ¿cierto?, que la obediencia, hermano, a las leyes
que se dictaban, ¿cierto?, en el Pentateuco, proporcionaban, hermano, importantes beneficios para la salud. Amén. O sea, estos hombres, hermanos, descubrieron que todo el seguimiento de la ordenanza, amén, que Dios daba, amén, todo el cumplimiento de las leyes, ¿cierto?, de los estatutos que Dios ponía, ¿cierto?, en los dos primeros libros, traían un beneficio importante al hombre y a la mujer. Bueno, cuando nos referimos, ¿cierto?, al hombre, no es que seamos machistas, porque los cristianos no podemos ser machistas, hermano, amén. Solo que muchas veces que hay gente que cree que cuando nosotros citamos que la Biblia es que dice que el hombre es la cabeza, no es que uno lo haga de machista, sino que uno lo hace como obediencia al Señor, hermano. Amén. Aunque Dios nos habla del hombre como debe tratar también a la mujer. O sea, esto no es machismo, hermano. Esto no es una guerra de género. Es un tema, hermano, de sujeción, de obediencia que Dios establece en su palabra. Porque hay hermanitas que son un poquito feministas, hermano, y como que atacan estas cosas, como que si yo no escribí en la Biblia, hermano, que el hombre es la cabeza del hogar, hermano. Amén. Así que como que muchas veces se entran en ciertas discusiones, pero cuando nos referimos a hombre, hermano, nos referimos también a mujer. Nos referimos a hombre como raza humana. Amén. Entonces, estos seguimientos, estos cumplimientos, ¿cierto?, de los preceptos, de los estatutos que Dios les mandaba, ¿cierto?, traían importantes beneficios para la salud. O sea, estos mandamientos, hermanos, son únicos en comparación a las costumbres, ¿cierto?, de la salubridad, ¿cierto?, a la higiene de las culturas que eran vecinas en la época del Antiguo Testamento. Amén. O sea, esto era totalmente distinto a las costumbres higiénicas que otras naciones, que otros pueblos tenían. Amén. Entonces, los estudiosos de la Biblia deducen, ¿cierto?, que Moisés, cuando escribe estas cosas, hermano, que Moisés, ¿cierto?, que cuando Moisés deja por escrito, hermano, y Moisés busca que el pueblo siga estas cosas, lo que da a entender, hermano, es que Moisés, hermano, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir estas cosas, porque estas cosas, estas leyes, hermano, esta sabiduría en cuanto, aleluya, a las cosas de higiene, a las cosas rigurosas que Moisés escribió, no podía ser inventado por un hombre, porque todas las costumbres de todos los pueblos en esa época, ¿cierto?, en cuanto a la higiene era muy distinta, hermano. Lo más probable que por ejemplo, que la gente cazaba animales, hermano, y comía a sí mismo, hermano. Amén. No es como ahora que usted, ¿cierto?, que quizás toma cualquier cosa, usted toma algo y se echa alcohol gel en las manos. En ese tiempo no existía nada de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, se deduce, hermano, amén, que estas cosas, hermano, que vivían los pueblos en los entornos eran totalmente distintos. Hay evidencia bíblica, hay evidencia historial, ¿cierto?, que los pueblos circuncidantes, aleluya, lo que es el pueblo de Israel, amén, los pueblos que quizás compartieron, emparentaron, hermano, eran totalmente distintas las costumbres higiénicas, salubres que estos pueblos tenían. Por tanto, ¿cierto?, entendemos que el Espíritu Santo de Dios inspira a Moisés, ministra a Moisés para que Moisés pueda dejar, ¿cierto?, aleluya, estatutos para que el pueblo de Dios los pueda cumplir. Amén. Y esto, hermano, ¿sabe lo que demuestra? Que más que las leyes, ¿cierto?, de Dios sean como arbitrarias, sino que estas leyes, hermano, demuestran de que Dios quiere lo mejor para el pueblo de Dios, hermano. Dios nos toma, Dios nos hace su pueblo, y Dios va tratando con nosotros, hermano, y Dios quiere bendecirnos, hermano. Amén. Y principalmente Dios quiere salvarnos, que es lo principal, porque muchos hablan de la bendición de Dios, pero nadie, y sobre todo en las iglesias de prosperidad, hablan muy poco de lo que son la salvación de Dios, que es lo principal, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, estas leyes eran leyes que instruyen a las personas a lavarse, por ejemplo, después de tocar un muerto. Amén. O por ejemplo, lo que habla, ¿cierto?, Levítico capítulo 13 al 15, y el libro, por ejemplo, de Números, ¿cierto?, en el capítulo 19, cuando habla de lo que son los rituales de purificación, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, de cómo ellos debían, por ejemplo, presentar el sacrificio y cómo ellos debían lavarse.
Amén. Era un ritual, ¿cierto? Que los sacerdotes lavaban sus manos. Amén. Porque recordemos que los sacerdotes ministraban, pero también ellos comían de lo que era el altar. Entonces, había todo un ritual, hermano, que Dios establecía, sobre todo para los sacerdotes dentro del templo, de un lavamiento, de poder lavarse, de poder limpiar la sangre, hermano. O sea, eran leyes de higiene, hermano, que Dios establecía, Dios mismo establecía, ¿cierto? Para su pueblo. Amén, para que el pueblo las pudiera guardar, para que el pueblo, ¿cierto?, las pudiera cumplir. Y Dios se encargaba, ¿cierto?, que dentro de todos estos sacrificios, ¿cierto?, que sí los otros pueblos sacrificaban, los otros pueblos hacían sacrificios. De hecho, también había gente, ¿cierto?, en ese tiempo que sacrificaba a Moloc, pero no animales, sino que sus propios hijos. Imagínense el poder del diablo como estaba ahí, ¿cierto?, cauterizando las mentes. Pero, por ejemplo, Dios se encargaba, por ejemplo, si usted va al libro de Levítico, capítulo 17, ¿cierto?, el libro de Levítico con el capítulo 17, en el versículo 13, dice la palabra del Señor, dice: y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, hermano. O sea, estamos hablando de que Dios se encargaba, hermano, de que todo esto tuviera una limpieza, tuviera una higiene y principalmente, ¿cierto?, la salubridad del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, mire, quiero citar Deuteronomio capítulo 23. Amén. Deuteronomio capítulo 23, versículos 2 y 13. Amén. Para que usted vaya entendiendo, ¿cierto?, la temática que estamos teniendo en este día. Dice que cuando habla el lugar, ¿cierto?, o se refiere a lo que es la limpieza, ¿cierto?, del campamento, de los tabernáculos, ¿cierto?, de todas las cosas. Dice, por ejemplo, en el versículo 12, dice: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieras allí, fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Amén. O sea, bueno, yo no quise leer el contexto, pero el contexto, ¿cierto? Usted puede leer Deuteronomio, ¿cierto? 13, pues le voy a leer de nuevo el 13, pero el contexto es que le da lugares para que ellos pudieran hacer sus necesidades, pero pudieran cubrir su excremento, hermano. Cosas que otras naciones, otros pueblos no lo hacían, porque quizá tenían lugares donde estaba ahí, quizá era como era quizás desierto, como era quizás un valle. Ellos hacían sus necesidades en cualquier lado, iban quedando ahí, como por ejemplo cuando usted puede ver los perros, hermano, que los perros hacen en cualquier lado, y si no hay un dueño responsable de ese perro, lo más probable es que ese perro haga en cualquier lado. La gente cuando ve, ¿cierto?, si no está fuera de su casa, no lo barre porque no está fuera de su casa, no está la pasada, entonces no le afecta a su casa, y van quedando, ¿cierto?, los excrementos ahí. Quizá también lo hacían así otras naciones, pero el pueblo de Dios tenía un lugar, y en el versículo 13 dice: y tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. O sea, dentro de las armas que el hombre tenía que tener para combatir, dentro de esas armas, hermano, también tenían que tener una estaca para poder cubrir el excremento. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por ejemplo, Levíticos 13. Amén. Usted puede ver, por ejemplo, cómo Dios habla con respecto a lo que son las leyes de las cuarentenas, que cuando, por ejemplo, se veía una persona que tenía una mancha, se veía que esa mancha blanca estaba brotando, que posiblemente podía ser lepra. Estos hombres eran echados fuera del campamento o eran encerrados, hermano, y los sacerdotes se fijaban y hacían un trabajo, digamos, médico, de poder ver cómo estaba su herida, y así Dios dejaba en su palabra que tales personas debían ser echadas fuera del campamento, debían ser aislados del resto de las personas. O sea, las cuarentenas, hermano, eran cosas que se aplicaban en el tiempo de Israel, eran cosas, eran normas, eran prácticas que se realizaban, aleluya, cierto, dentro de lo que es el templo, dentro de lo que es el pueblo de Israel. Amén. Y estas leyes, hermanos, son extraordinariamente eficaces, hermano, para limitar toda enfermedad. Amén. También, cierto, bueno, hay estudios que dicen que la medicina moderna demostró que la circuncisión es beneficiosa. Amén. Sabe que las esposas de los hombres circuncidados tienen menos riesgo de padecer de cáncer de cuello uterino, porque la ausencia del prepucio reduce la posibilidad de que el hombre posea y transmita el virus papiloma humano.
hermano, es interesante, hermano, entender, observar, ¿cierto?, que el estudio de los índices de la coagulación sanguínea en los neonatos también demostró que la circuncisión al 8º día, la edad que indicaba, ¿cierto?, el libro de Abraham, ¿cierto?, en Génesis 17:12, es el momento más seguro en la vida de un varón para realizar esta cirugía. Mire, vamos a leer Génesis 17:12. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Uno alaba la gloria de Dios, hermano, porque esto no es casualidad, hermano. ¿Sabe que Dios da la sabiduría, hermano? Y muchas veces de repente nosotros no meditamos en estas cosas, hermano. Génesis capítulo 17, versículo 12 dice la palabra: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, en el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. O sea, Dios estipulaba, hermano, de que todas las personas, ¿cierto?, que estaban dentro del pueblo, hermano, debían circuncidarse. Ahora, la medicina vio que esto era bastante beneficioso, ¿cierto?, porque también los varones, para poder hacer una higiene más exhaustiva, ¿cierto?, los varones para hacer una higiene más exhaustiva, ¿cierto?, podían, ¿cierto?, amén, podían ver que esto era bastante práctico para la vida, ¿cierto?, del hombre. Amén. Y lo más lindo, hermano, y lo más importante, amén, es que estas personas, hermano, descubrieron que el día, aleluya, o en la vida del hombre, mejor para realizar esta operación, hermano, era en el 8º día, hermano. Ahora, si usted me pregunta por qué, la verdad que no lo sé. Yo simplemente, ¿cierto?, recapitulé, ¿cierto?, que estos estudios que llaman la atención, amén. Ahora, quizás si usted quiere indagar y ser más exhaustivo, como le vuelvo a repetir, usted puede, ¿cierto?, hacerlo, puede querer compartir el tema, usted puede, ¿cierto?, ir, aleluya, al canal de YouTube, hermano Rodrigo Poblete, me dejan los comentarios y quizás nosotros podemos hacer una extensión de este tema, porque también igual es bastante interesante el saber esto, hermano. Es bastante interesante el saber, hermano, que justo que los médicos avalan, ¿cierto?, lo que Dios hace, hermano, porque Dios hace lo que tiene que hacer en el tiempo preciso, en el tiempo correcto, y estos médicos, hermano, están avalando estas cosas, hermano, de que Dios es un Dios soberano, es un Dios, hermano, que no se le escapa nada, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, y a medida, ¿cierto?, que aumentan, amén, en estos tiempos, ¿cierto?, lo que son los conocimientos sobre las bacterias, parásitos, podemos entender, hermano, que las prohibiciones del Antiguo Testamento en cuanto a comer animales inmundos, ¿cierto?, incluso, hermano, hasta relacionarse con ellos, son confirmados por la medicina, hermano. Amén. O sea, la medicina se encargó de analizar, hermano, quizás la ciencia, de decir, bueno, el por qué Dios, hermano, prohíbe, por ejemplo, que si un animal fuera ahogado, no se podía comer. Si un animal era atacado por las fieras, no se podía comer. Bendito sea el nombre del Señor. Que, por ejemplo, los animales defectuosos con enfermedades no podían ser ofrecidos en sacrificio. Menos quemado, hermano. Porque se imagina algo infectado, hermano. Yo la verdad las cosas que no manejo, digamos, conceptos médicos. Pero creo que no es beneficioso algo que sea una bacteria que pueda ser viral. Usted quema el animal y eso queda en los virus. O sea, eso, perdón, queda en el aire. O sea, Dios, hermano, se encargó de hacerle entender al hombre de que no necesariamente, o sea, de que no debía quemar, presentar, ofrendar animales que estuvieran enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, el ejemplo, hermano, que la gente habitualmente sostiene que ya no es necesario considerar inmundo a los cerdos, pero porque ahora sabemos cómo cocinarlo adecuadamente. Amén. Ahora tenemos los medios, ¿cierto?, para cocinar, para que no produzcan ciertas enfermedades, pero recordemos que en un tiempo los cerdos, hermano, tenían bastantes enfermedades si no eran cocinados adecuadamente. Pero no obstante, hermano, las investigaciones modernas sobre el virus de la gripe porcina demuestran que la mayoría de las nuevas cepas mortales de la influenza o gripe se multiplican en medios donde la gente está en contacto cercano con los cerdos y las aves. Amén. Estos son estudios, hermano, especiales. Los cerdos, hermano, actúan como eslabones entre las formas avícola y humana de la influencia. Por lo tanto, los nuevos brotes de gripe letal suelen originarse en China, Hong Kong y otras regiones donde la gente vive más cerca de estos animales.
O sea, el contacto cercano con estos animales, ¿cierto? Produce una cierta cantidad de predisposición del cuerpo para contaminarse de algunos virus, hermano, que están, ¿cierto?, en el aire y que son contagiosos para el ser humano. No quiero entrar en un tema, hermano, para que usted vaya a decir, no, es que el hermano quiere quizá meter la doctrina que no pueda comer cerdo y quizá por ahí. No, hermano, si a mí yo soy, pero oiga, yo trabajo y yo vendo carne, hermano. Y lo que más vendo es cerdo. Amén. Y lo que más me gusta comer es cerdo, hermano. Pero entendamos que Dios en un principio, hermano, Dios tenía un propósito. O sea, Dios inspiró a Moisés para que Moisés pudiera escribir estas cosas, hermano, con un propósito, hermano. Tenemos un Dios de propósito. Quizá cuando usted pensaba que en el Antiguo Testamento, cierto, Dios lo que buscaba era tener entretenido a los cristianos o para que no estuvieran ociosos haciendo esto, otro, pero lo que logramos entender, hermano, en esta hora es que Dios se encargó de que todo esto pudiera suplir las necesidades de la salubridad que el pueblo de Dios requería. Porque me imagino que en esos tiempos había... Oiga, imagínese que usted, por ejemplo, se comía un chancho medio crudo y después le dolía la guata, hermano. No es como decir ahora, oiga, tómate una pastilla de esto, tómate una pastilla de esto otro, hermano. Oiga, había gente, hermano, que tenía enfermedades parecidas a las del coronavirus, fiebre, malestares, hermano. Y estas personas, ¿qué es lo que hacían, hermano? Se enfermaban y no sabían qué es lo que tenían, qué es lo que producían, quizás en la comida, quizás en la higiene. Hay una enfermedad tifo, hermano, que da. Enfermedades que son por no lavarse las manos, usted come alimentos, le entran bacterias y le atacan el estómago. Quizá con la ciencia hoy en día podemos ver que si usted está muy grave, una pastilla, una inyección, antibiótico. Pero en ese tiempo, hermano, no tenían la ciencia que tenemos hoy en día. Y podemos ver, hermano, que había gente que quizá podía morir por esas enfermedades, pero Dios se encargaba, hermano, de ser como hasta un doctor para ellos, hermano, dejarle todo estipulado para que este pueblo no cayera en enfermedades y tuviera una higiene correctamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y son conocidos, hermano, los beneficios médicos de muchos otros mandamientos. Incluso, hermano, hasta cuando hoy en día vemos que quizá la cultura de hoy en día, ¿cierto? No tenga una tendencia a obedecer estos mandamientos, bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 14, dice la Biblia que no cometerás adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe usted que si, por ejemplo, hablamos de enfermedades de carácter sexual, amén, yo no quiero entrar en un tema si para usted es lógico no usar preservativo, porque entendemos, hermano, que en realidad no busco contender con lo que quiero decir, pero hay hermanos que andan buscándole la quinta pata al gato, hermano. Que para ellos la sana doctrina es para decir si usted, no sé, si la mujer se depila o no se depila, hermano. Para ellos eso es la sana doctrina, o sea, no le importa la salma, hermano, no le importa el predicar una palabra, no le importa hablar de Cristo, no. Se preocupan de detalle, hermano. Quizá usted, hermano, quizá dirá, no estoy de acuerdo con el preservativo, con los métodos anticonceptivos, pero ese es un tema para otro programa. Yo simplemente quiero enfocarme en decirle lo siguiente. Por mucho que hay personas que digamos que tengan relaciones sexuales, hermano, ¿cierto? Y aparentemente, a vista, ¿cierto? Porque hablemos desde un punto de vista, ¿cierto? Médico. Si hablamos desde un punto de vista médico, ¿cierto? Quizá el usar el preservativo en una relación sexual, independientemente de que la relación sea un adulterio o sea una fornicación, eso posiblemente o supuestamente, ¿cierto? También por los estudios, dice que eso reduce en bastante cantidad, amén, las enfermedades de transmisión sexual, hermano.
Pero cuando la Biblia dice no cometerás adulterio y manda, ¿cierto?, al hombre, ¿cierto?, a no fornicar, hermano, también, nosotros podemos entender, hermano, que lo que está haciendo Dios en esto, hermano, que lo que está haciendo Dios en esto no es otra cosa, hermano, que librar al hombre, hermano, y a la mujer de toda enfermedad de carácter sexual, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y esas son cosas que muchas veces nosotros no entendemos, hermano. Oiga, ¿sabe que Proverbios capítulo 5, hermano, habla con respecto a estas cosas, hermano? Mira, yo lo voy a estar leyendo en el capítulo 5 para que nosotros también podamos estar leyendo palabra de Dios, hermano. Hijo mío, dice, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, y no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Oiga, esto perfectamente puede estar hablando de una enfermedad de transmisión sexual como el SIDA, hermano. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. O sea, aquí está hablando de un hombre que está afligido, hermano, por haber tenido una relación sexual, porque hubo una consecuencia, si usted puede ver, hermano. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. O sea, está hablando de algo literal, hermano, que se puede consumir la carne y el cuerpo, hermano. ¿Y a través de qué? De una relación sexual. Está hablando de enfermedades de carácter sexual. Y después en el versículo 15, ¿cierto?, habla de disfrutar el matrimonio, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. O sea, la Biblia es clara, hermano. Es clara, la Biblia es clara, la Biblia es asertiva, es certera. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y podemos ver, hermano, que también la Biblia nos habla, hermano, de abstenerse de las adicciones, hermano. Por ejemplo, mire, vamos al libro de Proverbios. El mismo libro de Proverbios que estamos leyendo, pero en el versículo 20. Bendito sea el Cristo de la gloria. La Biblia, por ejemplo, nos habla, hermano. Nos habla de ciertas conductas que nosotros debemos tener como siervos de Dios. Y quizá usted lo puede buscar como una carga que Dios está echando con usted, pero con lo que realmente Dios está haciendo, hermano, es bendecirle, hermano. Es guiarlo, es capacitarlo, es enseñándole a cómo vivir su vida para no caer en ciertas adicciones. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 20, el capítulo 20, perdón, de Proverbios, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O sea, si esto es palabra de Dios, hermano, amén. Si esto es palabra de Dios, bendito sea el Cristo de la gloria. Si esto es palabra de Dios, hermano, y Dios lo deja escrito en su palabra, es porque Dios está buscando, hermano, que usted no caiga en esas cosas. Por ejemplo, el mismo Proverbio, que es cierto que son libros que son llenos de sabiduría, que son dichos sabios. Mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 23 del libro de Proverbios. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino.
No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. O sea, la Biblia está hablando, hermano, de que nosotros debemos cuidarnos de ciertas cosas, de abstenernos de ciertas cosas, porque quizá usted dirá, pero ¿por qué, mi amado hermano, estas cosas, aleluya, quizá pueden ser negativas para nosotros? Bueno, Dios está hablando con respecto a lo que son las adicciones, hermano. Dios podría haber instaurado, hermano, que las relaciones sexuales con uno y con otro, hermano, o quizás hasta dentro de una iglesia, dentro de una congregación, podían ser placenteras y buenas, pero lo que Dios se está preocupando, lo que Dios está haciendo, hermano, era, o lo que Dios estuvo haciendo con ese pueblo, era dejarles normas, hermano, para que ellos pudieran vivir en santidad, para que ellos pudieran vivir, ¿cierto?, en un contexto, amén, en un contorno de salubridad. O sea, Dios, hermano, se encargaba de hablarle al pueblo. Dios se encargaba de hablarle al pueblo de que hasta aún sus excrementos debían enterrarlo, hermano, porque Dios se preocupaba. Dios, conociendo todas las cosas, sabía las enfermedades que podían tener. Por ejemplo, cuando leímos en Proverbios con respecto a lo que es el vino, de que no debemos levantarnos para embriagarnos, ni juntarnos, ni compartir mucho con gente que quizás son bebedores de vino, porque lo que Dios quizás está viendo que el ser humano, de que el hombre tiene tendencia a caer en esas cosas, hermano, porque Dios es sabio y podemos ver lo que es así. Cuando usted es muy pequeño, hermano, y usted empieza a tener las malas juntas, esas mismas malas juntas quizás no lo obligan a usted, pero lo influencian a usted para que usted tome la decisión de hacer esas cosas, cuando Dios lo que quiere buscar es que uno sea libertado de las adicciones. Bendito sea su nombre, hermano. Bendito sea el Cristo de la gloria, hermano. Entonces, hermano, Dios tiene una sabiduría tremenda, hermano. Dios tiene una sabiduría, hermano amado, tremenda la sabiduría que tiene Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Por ejemplo, mire, yo le voy a leer, ¿cierto?, el consejo sabio de la palabra del Señor con cosas que quizás puedan tener que ver con las adicciones. Mire lo que dice el mismo capítulo 23, pero del versículo 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde, o sea, las heridas gratuitamente? ¿Para quién lo amoratado de los ojos, hermano? Y el versículo 30 nos responde, nos dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar. O sea, de gente, hermano, que quizá que ya está aquí con adicciones, hermano, gente que quizá ya, gente que ya está acostumbrado al vino. Hay gente, usted puede ver que toma, hermano, y si es golpeada, le pasan accidentes, pero el otro día se levantan machucados y todos siguen tomando vino. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces la Biblia, hermano, es bastante clara. Bendito sea el nombre del Señor. Incluso podemos ver, hermano, en realidad nosotros no podemos entender, quizá a la luz de las Escrituras podemos tener, ¿cierto?, una noción, porque la tenemos, de cómo es el sistema de la oración, porque, por ejemplo, en una oportunidad la Biblia declara que la oración subía, ¿cierto?, como un perfume agradable, o sea, como que si Dios, hermano, nuestras oraciones fuera como un incienso que sube, hermano. Es algo espiritual que nosotros no podemos ver, no podemos comprender. Quizá usted dirá, bueno, Dios escucha todas las oraciones al mismo tiempo. Por ejemplo, el libro de Daniel dice que la respuesta de la oración venía bajando y que Satanás, el diablo, ¿cierto?, como que quiso tratar de retener la respuesta a esa oración. O sea, hay muchos misterios que nosotros podemos quizá buscar, entender, conocer dentro de lo que son las Escrituras.
amados hermanos, pero es importante, hermano, que aún la ciencia, hermano, porque estamos tomando un enfoque con respecto a lo que tiene que ver la medicina con el Antiguo Testamento, como los médicos actuales que quizás no creen en Dios, hermano, pueden entender y pueden reconocer que las leyes que Dios estableció eran leyes, hermano, que podían o que tenían, ¿cierto?, la capacidad de poder tener un entorno totalmente salubre para el pueblo de Israel. Y es así, hermano, como podemos ver que la oración, hermano, y la meditación y un trato justo a la gente, ¿cierto?, de paz, de armonía, disminuyen, ¿cierto?, los efectos perjudiciales del estrés, hermano. Bendito sea el Cristo de la gloria. Vamos al libro de Levítico, capítulo 19, del versículo 13 en adelante. Y estas cosas que Dios establece, hermano, estas cosas que Dios manda aquí, ¿sabe lo único que producían, hermano? Lo único que producían era una buena convivencia. Si usted, por ejemplo, es una persona tranquila, humilde o mansa, y que no busca tratar mal a los demás, nunca se va a enfrescar en una pelea. Nunca va a tener un enemigo. Si usted es una persona de oración, hermano, a ver, ojo con eso. Aquí nosotros no promocionamos el yoga y técnicas de meditación. ¿Sabe por qué? Porque muchas de esas cosas tienen que ver con misticismo, de cosas que quizás tengan que ver con ocultismo. Y nosotros categóricamente lo reprendemos esas cosas, hermano. Nosotros simplemente nuestra meditación, aleluya, que si usted quiere llamarlo así, es con el Señor, es a través de la oración bíblica, no la oración quizás de rezar y de repetir algo, sino de lo que usted se puede arrodillar, de lo que usted le puede decir al Señor, de lo que usted le puede hablar, de lo que usted le puede contar, a pesar de que Dios ve todas las cosas, pero la importancia de poder desahogarse. Incluso es más, ¿sabe qué? Cuando usted va a donde un psicólogo, la práctica, ¿cierto? Esto lo habla la medicina, del poder contar sus problemas a una persona y que una persona quizá puede ir dándole un consejo de ciertas áreas que usted está viviendo. Eso a usted le ayuda como en el ámbito, ¿cierto?, de la medicina. Es como que usted se liberó, es como que usted botó su carga, y nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo dice: echa sobre mí tu carga, que yo me la llevaré. O sea, Dios se encarga que usted a través de la oración pueda contarle sus problemas a Dios para que usted tenga una vida con menos estrés, porque nosotros como cristianos, a pesar de que tenemos muchos problemas, porque de verdad que los tenemos muchos problemas, pero como que nos sentimos tranquilos, porque sabemos que hay un Dios que pelea por nosotros. Por ejemplo, Levítico 19, versículo 13 dice: no oprimas a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andaréis chismeando entre tu pueblo. No tentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Oiga, ese mandamiento que nosotros quizás pensáramos que estaba solamente del Antiguo Testamento, no. Dios viene hablando, hermano. Dios viene hablando de estas cosas, hermano. O sea, entendamos que todo, hermano, la Biblia dice que todos los que amamos a Dios, todos los que aman a Dios, o a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, hermano. Todas las cosas le ayudan para bien. Nosotros lo estamos aplicando a lo que es la palabra de Dios, hermano. Todas las cosas, o sea, el que no come el animal muerto, el que tenía flujo de semen debía lavarse porque quedaba inmundo. Todas esas cosas, esas prácticas que quizás no las ocupamos ahora, no las ponemos por obra. Porque muchos, ¿cierto?, se van con que no, que eso era el tiempo de la ley. Amén, si eso era el tiempo de la ley, nosotros no estamos obligados a cumplir la ley. O más bien dicho, nuestra salvación no es por las obras de la ley. Pero la ley, hermano, tiene muchos preceptos. Amén, como los que estamos hablando de aquí, hermano, de salubridad, de higiene. Tiene muchos preceptos espirituales, ¿cierto? Tiene muchos preceptos, ¿cierto? Aleluya, éticos, que si usted los pone por obra, ¿cierto? Eso va en beneficio de su vida espiritual.
No es que usted deba de ser un cumplidor de la ley, ¿cierto? Quizá como los fariseos, pero si usted, por ejemplo, pone por obra muchas de estas cosas, por ejemplo, si usted no conoce al Señor, usted no tiene temor de Dios, usted no se apega a la palabra de Dios, pero usted ve, por ejemplo, para decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy a ser un hombre con una sola mujer, usted va a ser una persona que no va a tener enfermedades de transmisión sexual. Si yo voy a hacer todo ese ritual, ¿cierto? Quizás desde el lavamiento de los alimentos, del lavado de manos y todo lo que tiene que ver con la higiene, usted va a ser una persona que quizás no va a adquirir virus, aleluya, infecciosos para su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos habla con respecto a estas cosas, hermano. Por ejemplo, si vamos al Salmo. Salmo 27. Habla, por ejemplo, de la fortaleza de Dios para el creyente. Y Dios, hermano amado, se encarga de que el creyente, amén, se encarga de que el creyente viva una vida, ¿cierto?, tranquila, una vida en paz. El Salmo 27, hermano, habla de la fortaleza de Dios, pero mire las palabras que usa el salmista. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esta es una persona que estaba confiada, hermano. Es una persona que es David, hermano, totalmente perseguida, hermano. Que vivió experiencia, hermano, vivió quizá un tormento terrible de ser perseguido, de que lo buscaran para matarlo. Su propio pueblo, hermano. El propio rey al cual a él sirvió. Pero él escribe estas palabras. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. O sea, este es un hombre, hermano, que tenía oración, que tenía búsqueda de Dios. Este era un hombre, hermano, que estaba tranquilo, que estaba confiado, porque no había estrés en él, hermano. Hoy en día podemos ver cristianos que hay estresados, hermano. Muchos cristianos que están estresados, bendito sea el nombre del Señor. Cristianos estresados, hermano, por un montón de cosas. No, es que el trabajo, hermano, que sabe qué, es que esto, que lo otro. Y muchas veces predicamos de la confianza, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces le queremos pedirle a Dios, hermano, de que Dios obre en nuestras vidas, de que Dios bendiga nuestras vidas, de que Dios nos capacite. Que yo le pido, yo oro al Señor, hermano, ¿sabe que yo le pido al Señor? Señor, yo quiero volar contigo. Que cuando suene la trompeta, Dios mío, yo quiero salvarme, yo oro y medito eso. Y le pido al Señor de todo corazón, hermano, y Dios quizás puede ver cosas que en mi vida no están bien, hermano. ¿Y qué es lo que hace Dios? Me hace pasar por un proceso para que salgan esas cosas. Y esos procesos muchas veces a nosotros no nos gustan. Esos procesos a nosotros muchas veces nosotros no los entendemos. Esos procesos quizás los rechazamos, hermano. Pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien porque Dios es un Dios de propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre, hermano, no tenía un estrés, hermano. A pesar de que andaba un ejército acampando contra él, dice, aunque un ejército acampare contra mí, ¿de quién temeré, hermano? No tenía temor porque no tenía un estrés en su vida. Quizás nosotros nos estresamos, hermano, porque quizás no hemos aprendido a confiar realmente en Dios. Quizás nosotros tenemos un problema que se levanta como poderoso gigante. Pero mire, este mismo hombre David confió en Dios, dijo, yo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y lo derrotó, hermano. Y usted puede derrotar quizás sus problemas. O sea, mire, sabe que es bastante claro, hermano. Amén, es bastante claro, ¿cierto? La palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, si va al Salmo 91, pero voy a estar también citando este salmo tan importante, los primeros 3 versículos, hermanos, del Salmo 91. Dice la palabra del Señor. Este salmo, ¿cierto? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Amén. Son oraciones de Moisés. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, estos hombres, hermano, cuando escribían estas cosas, hermano, tenían una plena confianza en Dios. Y no quiero salirme un poco del tema de lo que estamos hablando con respecto a lo que es la medicina, hermano. Porque si usted no lo sabía, hermano, yo se lo puedo compartir a usted, hermano querido, es que dicen que una persona, hermano, amén, y nosotros no creemos en el misticismo, no es que tú decretas que tú eres millonario y ya podías ir a gastar la plata, no, esas cosas para nosotros son basura porque todo viene de Dios, hermano. Pero cuando un cristiano, hermano, o mayormente cuando el pueblo de Dios en este tiempo seguía las leyes de Dios, eran hombres, era un pueblo sano. Ahora, si hablamos del estrés de ese tiempo, el pueblo, hermano, no era estresado, a pesar de que habían problemas, pero no estaban estresados. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres, hermano, tenían el momento de la meditación de la palabra. Estos hombres, ellos meditaban. Bendito sea el Cristo de la gloria. Estos hombres meditaban, hermano. Estos hombres meditaban, oraban, tenían una comunión con el Dios del cielo, al punto de que lograron adquirir una confianza, hermano. Lograron, hermano, estos hombres adquirir una confianza, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Si vamos a la Escritura, hermano, o los estudios, ¿cierto? Que de la ciencia que hablan estas cosas. La misma medicina, hermano, comprueba que obedecer la palabra de Dios, hermano, otorga bastantes bendiciones prácticas. Bendito sea el nombre del Señor. El cumplimiento de estas cosas, hermano, hacen en nosotros, hermano, una vida más saludable. Bendito sea el Cristo de la gloria. Si vamos a la palabra del Señor, ya terminando con el tema del día de hoy, dice la palabra, y dijo, está hablando de Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Amén. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Se da cuenta? O sea, Dios le está haciendo entender al pueblo, hermano. Porque quizá usted dirá, no, es que la obediencia, o sea, usted podrá pensar, no, es que al pueblo de Dios, aleluya, Dios le dice, no, date 3 vueltas, y esas 3 vueltas Dios después te saca la enfermedad. Pero lo que el pueblo no entendía es que del dar 3 vueltas quizá evitaba que tuviera la enfermedad. Y en ese tiempo, hermano, quizá muchos de estos hombres, porque el pueblo de Israel murmuraba, hermano, amén. El pueblo de Israel, mi hermano querido, amado, murmuraba. El pueblo de Israel, mi hermano querido, era un pueblo, hermano, que no entendía estas cosas, hermano. Si es tan simple de entender un poquito esto, hermano, que el pueblo no entendía estas cosas, hermano. Quizá el pueblo, imagínese, usted póngase un poquito, medite, hermano. Metámonos en la palabra, así como de repente leemos un libro y nos imaginamos, hermano. Metámonos aquí, hermano. Imagínense tantas leyes, no, pero es que para hacer esto tenéis que hacer esto otro. Era como todo muy protocolo, era muy cierto, todo muy riguroso. Y quizás en Egipto estos hombres bebían alcohol, andaban para allá, para acá, no se preocupaban de nada, pero llegaron a un desierto, hermano, en donde no tenían quizás alimentos ni comida, pero tenían una serie de estatutos. Por eso el pueblo decía, pero ¿cómo? O sea, nosotros en Egipto, oiga, los fines de semana hacíamos todos los fines de semana carrete, pero ahora aquí tenemos que estar aquí, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer esto otro, que esto aquí, que esto acá, que esto no nos conviene. La Biblia dice que todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Pero Dios, ¿qué le dice al pueblo?
Si guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de los que envió los egipcios te enviará a ti. Porque las costumbres quizás de los egipcios eran totalmente distorsionadas, hermano. O sea, hermano, los preceptos de Dios son buenos, hermano. La ley de Dios, ¿cierto? Bendice al hombre. Yo le escuché, ¿cierto? Para terminar ya, me escuché un hombre que dijo, ¿sabe qué? Mire, debatía. No, es que si Dios no existe, que no, es que Dios existe, no, es que yo digo que Dios no existe con un ateo. Y esa persona, ese pastor le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, pongámonos en el caso hipotético de que Dios no existiera. Los que hemos conocido a Dios, nosotros tenemos la seguridad de que Dios existe, de que Dios trata con el hombre. Pero le dijo, pongámoslos en el caso hipotético que Dios no existiera, yo llevo una vida sana. Yo no tengo pleitos con nadie porque no ando buscando tener pleitos con nadie. De hecho, cuando hay gente que quizás quisiera tener pleito conmigo, yo doy una respuesta más suave o me hago el tonto. Por temor de Jehová, porque quizás usted podrá decir, no, pero es que yo con ese me la puedo. Aunque se la puede, hermano, usted, por temor de Jehová, usted agacha el moño y evita el conflicto. O sea, eso es lo que debiera ser conforme a la Escritura, hermano. Bueno, entendemos que quizá usted está en un proceso, no lo sé, y usted reacciona mal. Bueno, pida perdón al Señor, tampoco se trata de como de criticar, pero entendamos, mi hermano, que a pesar de que quizá pongamos en el caso hipotético que yo le dije anteriormente que Dios no existiera, usted lleva una vida ordenada, hermano. Dios a mí me sacó de la droga, de la pillería, de la delincuencia, como usted quiera llamarlo, hermano. No tocando trompetas, quizás creyéndonos como super bandidos, como algunos que de repente cuentan sus testimonios, que oiga, pero no caemos en eso, hermano, pero lo sacó de un mundo de ahí, hermano, donde estaba todo eso, hermano. Yo hoy en día soy otra persona. Si Dios, hipotéticamente Dios no hubiera existido, yo creo que a lo mejor no habría estado, hermano, en esta condición. Estaría destruido quizás. Pero el seguir la ley de Dios, el vivir tranquilamente, eso produce frutos en la vida de uno. Imagínense cuánto más, ¿cierto? Para el pueblo de Dios, hermano, para nosotros los que somos cristianos, poder someternos a esta palabra, hermano, que esta palabra nos ministre, que esta palabra nos ordene, que esta palabra, hermano, quizás tú dirás, no, pero es que el hombre no debe vestir así, no, es que la mujer no debe vestir así, no, es que el hombre debe callar, no, es que el hombre no debe ir para allá, sino que para acá. Y usted dirá, oye, pero es una serie de estatutos, de normas que quizás nosotros no entendemos, y para qué tanto, y por qué esto, si yo puedo servir a Dios desde mi casa, si no es necesario que yo vaya a una iglesia, si no es necesario esto, nos hacemos sabios en nuestras propias opiniones, hermano. Y quizás todos los preceptos que nosotros estamos cumpliendo en la vida, en la Biblia, hermano, en la vida de la Biblia, todos esos preceptos, todas esas ordenanzas, todos esos mandamientos, todos esos conceptos espirituales en nuestra vida, ¿cierto? Que la estamos poniendo por obra, ¿cierto? Por amor del Señor y por temor del Señor, hermano. Quizás han hecho, hermano, que usted pueda estar prosperado, que usted pueda estar bendecido, que usted pueda estar, ¿cierto? Hoy en día en la bendición de Dios. Así que recordemos, hermano, que Dios se encargó. O sea, Dios fue nuestro primer médico, hermano. Desde ese tiempo, hermano, Dios al hombre lo instruyó, sobre todo al pueblo de Israel, cuando empezó a formar el pueblo, hermano, como Él lo hizo su pueblo, hermano. Dios quería que fuera un pueblo sano, un pueblo limpio, hermano. Y qué lindo como Dios, ¿cierto? Dentro de todos los ejemplos que pusimos de la Escritura, como Dios, ¿cierto? Se encarga de poder estar, ¿cierto? Con su pueblo, cuidándolo y guardándolo, como creemos fielmente que en estos tiempos Dios sigue cuidando, sigue guardando nuestras vidas. Amén. Yo me despido, ya estamos ya, ¿cierto? Ya nos quedan poquitos segundos. Le dejamos invitados, ¿cierto? Amén. Le dejamos invitados, ¿cierto? Al culto, ¿cierto? Del día de hoy. Estamos ubicados acá en calle Costa Bella, 01467, Villa Santa Rosa de Lima, en la comuna de San Bernardo. Estaremos pidiendo, ¿cierto? También a nuestro hermano Jonathan que pueda mandarme la dirección, amén, para poder estar dando los avisos de los horarios de los cultos, ¿cierto? Allá, ¿cierto? En lo que allá en la comuna, ¿cierto? De Puente Alto. Amén, de nuestro ministerio allá en la comuna de Puente Alto, ¿cierto? Que está ubicado en la población San Miguel 4. Amén, es calle Hidra, pero la verdad las cosas que no me sé la numeración. Amén, para ir teniendo la notadita o para aprendérmela.
Amén, para que también podamos estar compartiendo, porque nosotros no estamos saliendo a través de Facebook solamente para la comuna de San Bernardo, también en el canal de YouTube, ¿cierto? Tampoco estamos saliendo solamente para la comuna de San Bernardo, sino que podemos llegar a todas las comunas y a través de internet a cualquier lugar del mundo para la gloria del Señor, hermano. Quizá en Radio Kadosh estamos saliendo solamente para San Bernardo, pero nosotros estamos contentos, ¿cierto? No desvirtuamos esto, porque nosotros somos Radio Kadosh, y después podemos tomar otros medios quizá como los que estamos utilizando en esta hora para poder difundir mayormente el Evangelio, pero en un comienzo, ¿cierto? Y principalmente esta es la Radio Kadosh del Ministerio Evangelístico Nisi, y desde su programa radial A Dios sea la gloria, yo me despido, la paz de Dios sea sobre todos ustedes, y desde acá les decimos Maranata, Cristo viene, que el Señor les bendiga.